Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Cruzando una calle aquí. 7:53 de la mañana. Estoy en un pueblo que se llama Opedroso y les voy a echar toda la historia de lo que pasó ayer. Un poco para que tengan en cuenta cuando la gente me pide recomendación de quién te hizo el plan de viaje, cómo hiciste el plan de viaje, quién te lo organizó. Ya les conté que lo organicé yo a través de una página web, que no hay publicidad ni intercambio ninguno, que yo todo lo que les cuento es porque es recomendación, es gratuito para ustedes. Ayer yo me empujo con un montón de gente, o sea, bueno, siempre uno va como con gente que va conociendo en el camino. Ustedes saben que yo les he hablado a una señora argentina, que como que nos acompañamos y echamos cuentos y hacemos tramos. El último tramo de ayer me la encontré. Ayer eran 20 kilómetros, igual que hoy, 20 kilómetros. Entonces, veníamos caminando y todo el mundo decía, no, es que yo voy a Opedroso. Y yo dije, yo también. No me acordaba ni siquiera el nombre del pueblo. Mala mía, mala mía. Bueno, yo camino con ellos los 20 kilómetros y cuando nos falta 1 kilómetro por llegar al pueblo, nos empezamos a preguntar, ¿y dónde te quedas tú? Ah, yo me quedo en el tal sitio. ¿Y tú? ¿Dónde? Bueno, yo me quedo en tal otro. Entonces yo reviso mis papeles, mis apuntes y digo, ah, yo me quedo. Y yo digo, ah, qué raro. Mi pueblo no dice Opedroso, dice Oposo. Y ellos todos se quedan como, ah, bueno. Pongo la vaina en el GPS, la dirección, calle y número, y me doy cuenta que me pasé 3 kilómetros. Me pasé 3 kilómetros. ¿Qué? ¿Cómo es la vaina que me pasé? Ya me dolía un pie, me dolía la pierna. Coño, ya íbamos a hacer 21 kilómetros. Entonces me tenía que regresar. Bueno, llamé a la pensión que había contratado y le digo, mira, me pasé. Entonces me dicen, bueno, no pasa nada, regrésate. Y yo, no me estás entendiendo. Tú no me estás comprendiendo esta parte, ¿tú me entiendes? Yo me pasé. ¿Cómo hago para que mándame mi equipaje? Acuérdate que yo tengo contratado el tema de la maleta. Mándame mi equipaje para acá, yo lo pago y yo me rento otra habitación, porque ya yo estoy en otro pueblo, ya yo pasé. Yo no voy a retroceder para mañana empezar de más antes. Me dice, no, pero eso no se puede hacer. Bueno, cuento corto, muchachos, yo me vine para el pueblo donde estoy. Contraté otra habitación, porque no se crean ustedes que las habitaciones de las pensiones son de la locura. No estás llegando a nada extraordinario, es una cosa sencilla, ya les he mostrado, sencilla, tranquila, limpia, sí, pero tampoco es que, ay, lo que me estoy perdiendo. Contrato otra, no pasa nada, fue error mío, me pasé, no lo vi, pero no me voy a regresar 3 kilómetros para atrás, no va a pasar. Entonces me ofrecen, no, lo vamos a buscar, no me voy a montar en ningún carro, en ningún coche, no me voy a montar, porque montarte para mí es como serle infiel al camino. Montarme en una máquina de que te conduzca, no señor, esto se hace a pie. Aquí no se agarra autobús, aquí no se agarra bicicleta, aquí no se agarra caballo, burro, nada. Aquí no se agarra carro ni nada. Esto es tú con el camino y tú. Entonces, eso de, no, yo te voy a buscar, ¿me arma? No. Entonces, claro, hubo ahí una situación tensa. Yo al final encontré hotel, menos mal. Un señor del camino me dijo, no, ahí hay un hotel, yo creo que debe tener habitaciones. Había habitación. Fui a buscar, me mandé a buscar mi equipaje y todo se arregló. Con todo esto les quiero decir que las cosas en el camino pueden cambiar. Que quizás tú contrataste esto desde hace muchos meses atrás. Todo puede ser variable. La persona que conocí, la que les conté, la señora argentina, me estaba contando que ella había, creo que ella había rentado, o sea, ella había ya programado albergues. Y cuando durmió la primera noche o así, me dijo, no, yo no puedo dormir en un albergue. Es una señora de 70 años. Me dice, ahí todo el mundo ronca, ahí todo el mundo hace ruido, y yo no logro dormir nada, y uno necesita descansar, efectivamente. Uno necesita descansar y descansar bien profundo, porque si tú no descansas, y lo dije ya anteriormente, y disculpen muchachos que sea repetitivo con las informaciones, si tú no descansas, no recuperas el cuerpo para la siguiente jornada. Y si tú vas acumulando ese cansancio, como que si fuese una espiral, vas a colapsar. Me ubico y continúo el cuento.
El tema a veces de salir de los pueblos es que no está bien indicado. O sea, llegas al pueblo, pero al día siguiente no sabes por dónde es. O sea, ¿cómo empato otra vez el camino? Uno se queda como que ¿dónde es que sigue? No está tan bien señalizado. Y la gente, como está tan acostumbrada a que reciben tanto turista, es como por allá. Pero por allá, ¿por dónde es por allá? Déjame ver. Bueno, muchachos, ya estoy en la ruta. Después de la confusión del pueblo, ya estamos aquí en la ruta. Está lloviendo, o sea, está chispeando, pero como les dije en días pasados, esta lluvia no moja, sino que empapa. Este cobertor que tengo repele la lluvia, repele el agua. Entonces, bueno, aquí voy. No es un poncho enorme, pero por lo menos no me mojo la parte de arriba, y sobre todo que es que cuando te mojas luego el frío es más intenso. Hoy ya llegamos a Santiago, en nombre de Dios. La última indicación que vi marcaba 18 kilómetros, lo cual es extraordinario ver eso. Y bueno, va a llover todo el día, esa es la predicción del clima. Cesó como por media hora y ahora empezó otra vez a chispear. Así que nada, eso es lo que hay, muchachos. Muchachos, uno de los momentos más emocionantes, que es ya acercándose a Santiago. La verdad no he grabado mucho porque ha estado lloviendo bastante. Ha caído lo suyo. Entonces, una pena. Coño, justo la llegada, una llovedera loca. Acaba de amainar un pelín, sigue lloviendo. Pero saqué la cámara porque esta cámara no es antiagua. O sea, yo no puedo tenerla tanto tiempo mojándose para que no se dañe, porque esta cámara es como bien delicadita. Buena, pero es delicadita. Es como para clima templado. Entonces, ya me pasó algo muy flashback. Venía caminando y vi la foto de esta esfinge, esta cosa de la concha, de la vieira. Y la vi y me eché para atrás 20 años. ¡Pum! Cuando veníamos con un grupo de personas ya bajando, ya pasas el aeropuerto que te queda a mano izquierda, el aeropuerto de Santiago, y ya empiezas a descender. A mano derecha tienes la concha y a eso ya es como la señal de que has llegado. Venía con dos chicas españolas, me dijeron, nosotros te tomamos la foto. Y quiero decirles que, en esa época esas señales eran muy importantes, porque recuerden que no teníamos el reloj no sé qué, ni el iPod, ni el iPhone, ni nada de nada, ni Facebook, ni nadie. En el 2005, que suena mucho tiempo, que fue hace nada, 20 añitos atrás, nada de esa tecnología existía. Entonces las señales que estaban en el camino eran tomadas muy en cuenta. Ah, ya viene no sé qué cosa. La gente estaba pendiente de ver esa señal que indicaba realmente una etapa del camino. Ahora tenemos el celular, tenemos el GPS, ya te indica a la derecha, a la izquierda, en inglés, en español, en portugués, lo que sea. Volvió a arrancar a llover duro. Voy a guardar la cámara, pero quería mostrarles un poquito de lo que es este camino, que es esta etapa, lo que es esta parte. En breve ya se empieza a asomar la ciudad, que está debajo de nosotros, está abajo. Muchachos, paré a tomarme un café en un lugar que se llama La Puerta de Santiago. Y aquí está un cartel que dice último sello lacrado personalizado. Yo me quiero echar mi sello. Yo me quiero echar mi sello también. Ya, estamos todos aquí en la ciudad. El último sello, después lo pondremos. Claro que sí. Ahí había una cola para poner un sello de estos con cera. No, que no me va a estar poniéndose una cola larguísima ahí. Lo que llaman sello lacrado personalizado. Entonces la gente se ponía, no, que me pones con lo otro. No. Ahí había un señor con un cello. Yo que con un violín, con un cello que estaba más adelante. Y ese tenía un sellito, lo sellé y continué. Estoy en la mochila. Está empapada. Quedan 11 kilómetros. 11 kilómetros. De las sorpresas que te encuentras en el camino.
Vamos a sellar, vamos a sellar. Vamos a sellar. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Bueno, muchachos, puse mi sello lacrado, ¿ves? Con cera. Y aquí está un puestecito donde están poniendo cera. Y aquí la gente se está tomando fotos porque es la indicación de que faltan 10 kilómetros. Entonces todo el mundo aquí se echa fotos. Bueno, muchachos, los últimos indicadores estos de concreto de la Junta de Galicia están rotos. No tienen la plaquita donde marca cuántos kilómetros faltan. El último que te informa es el de 10 kilómetros, que lo resaltaron como en azul. Y después hay dos más. Le volaron la plaquita. A uno le pusieron falta y al otro le pusieron no sé qué. Pero por supuesto, entre carreteras, entre autobuses, entre cuestas y bajadas, te atraviesas con estos momentos de bosque que son muy especiales y es lo que uno busca cuando no hace el camino como este. Son momentos muy bonitos que ya cada vez duran menos. Son como vestigios de lo que era antes, de lo verde que era antes, pero bueno, ya la carretera, las casas, las construcciones, las fincas, los sembradíos, el lugar de los animales, hace que estos espacios ya cada vez sean menos y que el camino se vaya convirtiendo en algo mucho más, no sé, citadino, ocupado, no sé cómo decirlo, ya no tan rural como antes. Entonces, bueno, cuando uno pasa por estos lugares tan bonitos, allá atrás hay unas casas y este verdor, uno lo agradece mucho porque obviamente uno hace este camino para vacilarse esto, pues, el espacio, la naturaleza, los árboles, respirar este aire puro. A veces uno viene de lugares tan contaminados, tan llenos de coches, de carros, del día a día, de las antenas. Ahora que estamos rodeados de tantas antenas por todos lados, pues bueno, mira, la gente me dice, abraza un árbol. La verdad que he puesto mis manos sobre los árboles, pero no los he abrazado porque están empapados. Entonces más agua no. Igual hay que tener cuidado cuando pasan los autos, muchachos, porque la gente se confía mucho como que yo soy peregrino, a mí me están viendo porque yo soy peregrino, y la gente no siempre está viendo el volante ni la carretera. Ahorita un señor mayor iba como contra la gente. Yo me eché por un lado. No, o sea, no estaba muy pendiente de la gente ni de la carretera. Muchachos, ya quedan 4 kilómetros. Me paré a los 5 a tomarme un chocolate caliente, una bolsa de patatas fritas, una botella de agua. Necesitaba parar, no por el cansancio, sino por el frío y la lluvia. Hoy ha sido el día, creo que no ha sido, fíjate, el día más cansado, pero ha sido el día más duro a nivel de clima. Entras a la ciudad y todavía tocan como unos 4 kilómetros más, 3 kilómetros más. Me faltará como 1 kilómetro para llegar, estoy ya acercándome, la lluvia no cesa. Chispeadita, para un poquito, continúa. Tú sabes, se acelera, se desacelera. Brisa fría, una belleza como me voy encontrando coterráneos en la vía, una hermosura. Mamá, hijos, gente trabajando en los bares, se me acercan para una foto, muy hermoso. Ellos sacaron su cuenta, dirían, bueno, te va a llegar como a esta hora.
y me estaban esperando unos compatriotas ahí que tenían unos live armados. Me agarraron bajando una cuesta ya dentro de la ciudad. Les dije, bueno, aquí mojado, pues mojadito, ¿cómo te digo? Este impermeable que tengo decía que repelía el agua, que repele el agua, pero estoy buscando sombrilla, porque ya basta, tengo los pies enchumbados. Sí repele el agua, pero claro, es que no, esto ya es otra cosa. Esto es otro nivel. Esto es meternos, o sea, esto es casi entrar en el mar. O sea, llega hasta un punto, pues. O sea, sí ayuda, pero coño, pero tampoco tanto. Entonces estoy en mojadito entero. Aquí voy, dando lo mejor de mí. Esta ciudad es muy hermosa. Muy hermosa, Santiago. Estas líneas de colores y todo. Vamos a ver si cruzamos aquí. Ahí me estaba diciendo esta señora, te están esperando. ¿Cómo? No sé dónde, pero estoy dándole para la catedral. Además me estoy orinando para remate. Tengo que entrar en un bar. Me dejé de huevonadas y me compré un paraguas. Pero ahora tira viento. No, es que esto... ¡No joda! Esto es. Ahora tira viento. Falta 1 kilómetro, muchachos. Esto se ha hecho largo con esta puta lluvia. De verdad estoy harto ya. La espiritualidad la estoy dejando un poquito ya a un lado, porque este último tramo con esta lluvia y este viento, no joda. Esto es para quien le toque. No. El paraguas se lo va a llevar el viento este. Y va a llover toda la semana. Me acabo de enterar. Aquí se asoma algo. Les enciendo la cámara para que vean el momento de la llegada junto a mí, como ustedes me han acompañado durante todo este proceso. George, ¿Qué tal? ¿todo bien? ¿Y tú? Saludos. Igual. He parado un montón de venezolanos. Está lleno de venezolanos, muchachos. Oh, wow, miren qué belleza esto. Qué cosa tan bella. Hola, George, bienvenido. Mira, muchachos, ya estamos aquí. Miren esto, qué bonito. Aquí está la catedral. No está tapada. Está desnuda. Qué bonito, miren esto. Se logró. Se logró, muchachos. Gracias por acompañarme. Ay, mira toda esta gente aquí bella. Todos estos venezolanos hermosos que me estaban recibiendo hasta con tarta y todo. Miren esto. La mejor parte de Santiago. Ahí está la dueña. Parece mi mamá. Lo más bello del mundo. 117 kilómetros de Sarri hasta acá. Ellos me han estado acompañando. Mira, esto es una belleza. De verdad, gracias. Y después les doy todos los tips y los cuento. Luego me acompañan para la misa. Cuando llegas a Santiago tienes que venir a la oficina del peregrino para buscar tu Compostela, que es el certificado. Aquí estoy en mi cola para esperar mi turno, que es el próximo, y tienes que demostrar tu pasaporte con tus kilómetros y te dan tu Compostela. Bueno, muchachos, estoy intentando hacer este video, culminar esta parte que les estaba explicando. Cuando lleguen a Santiago tienen que pasar por la oficina del peregrino, y en la oficina del peregrino tienen que llevar su pasaporte con todos los sellos que previamente usted ha estampado en el albergue, hostal, hotel, restaurante, bar,
En cualquier sitio donde usted pueda estampar, usted lo estampa y llena completo, si puede, ese pasaporte que le dan de peregrino. Cuando llega, por supuesto, lleva su pasaporte, ellos corroboran la fecha de inicio, los kilómetros que caminaste y te dan tu Compostela, que es como un título. Como un título. Voy a permanecer cerca de la catedral, estoy acá. Esto es una de las entradas laterales porque quiero estar en la misa de las 7, van a ser las 6. Entonces voy a permanecer por acá. Aunque está lloviendo, ya me entro cuando sea más tarde. Y bueno, hago la misa. Y si no, la hago mañana. Porque mañana también voy a estar por acá. Y además vamos a tener una visita guiada a Santiago. Tenemos una cita con una persona que nos va a hacer una visita guiada. Entonces, bueno, mañana les voy a mostrar mucho más de la ciudad, con mucho más detalle, y luego tenemos una sorpresa. Vienen sorpresas, como dicen los influencers, se vienen cositas.